como varios integrantes de esta Cámara y también del Senado, me forjé en esa generación del 83 que tuvo una pata muy fuerte en el movimiento sindical, una pata en el movimiento estudiantil, también en el movimiento cooperativo. Y el acto del 1 de mayo del 83 fue un hito que creo que bien merece ser recordado y ser resaltado. La dictadura venía de algunos revolcones, el plebiscito del 80, las internas del 82, pero sin embargo seguía siendo una realidad dura e incluso meses después sucedieron hechos como la detención de un conjunto de militantes de la UJC que fueron brutalmente torturados y estuvieron en condiciones muy duras, o la muerte casi un año después del 1 de mayo de 83 del asesinato de Vladimir Roslik por torturas en un cuartel. O sea, ningún proceso de estos históricos es lineal, pero bueno, venía, decía la dictadura, con algunos revolcones. Y en el 81, en mayo del 81, el Consejo de Estado se aprueba la ley 15.137, la ley de asociaciones profesionales, que abre el cauce a la organización de asociaciones a nivel de empresa y después en otros dos niveles, en una ley muy fascista, creo que fue fue el término que usó el Pepe de Lía algunas veces, una ley que intentaba desarticular la historia de un movimiento sindical que había sido unitario, que había crecido y que se había forjado en luchas durante varias décadas. Habilitaba, y leo, la constitución de asociaciones civiles de trabajadores o empleadores pueden constituir en la actividad privada para promover, estudiar, mejorar y defender sus respectivos intereses en el ámbito laboral. O sea, no decía nada sobre derecho a huelga, sobre fuero sindical, sobre sindicalización de los trabajadores públicos. Básicamente lo que buscaba era atomizar el movimiento sindical y como estaba dicho expresamente en el manifiesto que después se lee el 1 de mayo, no eran reglas consentidas, eran normas impuestas por la dictadura que violaban todo, violaban la Constitución, violaban los convenios que tenían firmado el país con la OIT, convenios que tenían firmado con la OEA. Y esto genera entre los trabajadores una discusión que se salda rápidamente en el sentido de aprovechar ese resquicio legal que estaba generando la dictadura para intentar avanzar en términos de organización de los trabajadores, en términos de reivindicación de su legítima plataforma laboral, pero también con un objetivo político de libertad y de acabar con un sistema opresivo en el cual vivíamos. Lo mismo hace la dictadura en relación a los estudiantes y habilita formar este tipo de asociaciones que terminan dando lugar a la CEPA, la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública, que también cumple un rol importante en esos años. Y en el 82 piden un conjunto de estas organizaciones en las cuales confluían varias vertientes, ¿no? Se menciona a EBU como un foco de resistencia que con mucha astucia, con mucho tino, pero también con mucho compromiso logró mantener abierto su local, su funcionamiento, y fue huésped, pero también fue asesor de muchísimas de estas organizaciones que se estaban formando a nivel de los distintos lugares de trabajo. ASU, la Acción Sindical Uruguaya, con Mitil Ferreira a la cabeza y algunos otros compañeras y compañeros. La Comisión Nacional de Derechos Sindicales, andaba Bayán por ahí, que viene de esa vertiente. O sea, todo eso confluye para consolidar
un movimiento que empieza a organizarse y que termina, decía, en el 82 pidiendo autorización para realizar un acto, y esa autorización es denegada por parte de las autoridades. Y en el 83 vuelven a intentarlo, ya con mayor organización, con mayor diálogo, con mayores lazos entre todas esas asociaciones civiles que hacían formalmente a nivel de centro de trabajo, y de hecho terminan conformando, salteándose las etapas y armando una de tercer nivel en la cual estaban todos conformados. Y el jefe de policía de Montevideo, en ese entonces Washington Varela, después de varias reuniones, les termina dando el aval 10 días antes del 1 de mayo, creo que es el 21 de abril, que hace una conferencia de prensa en la cual anuncia la autorización de la realización del acto. Los trabajadores habían sugerido un par de lugares para la realización del acto que tenían criterios, algunos históricos, pero otros de lugares en los cuales no quedaran expuestos y había poca gente. Pero lo que hace la dictadura es decirles que el acto se hace a espaldas del Palacio Legislativo, mirando hacia General Flores. Era un desafío inmenso, pero los trabajadores lo toman con seriedad, con compromiso y con alegría, porque en realidad después de 10 años era la primera vez que iba a haber una celebración del 1 de mayo. Y en ese acto, alguno de los protagonistas cuenta que a las 2 y pico de la tarde parecía que iba a ser un fracaso. Empiezan a llegar columnas de gente por Agraciada, por General Flores, por Fernández Crespo, creo que era Sierra en esa época todavía, y terminan convocando del orden de los 120, 130 mil personas. Hablan allí Carlos Pereira, en representación de FUNSA, Héctor Seco, trabajador metalúrgico, Richard Reed, trabajador de la bebida, Andrés Toriani, que venía de la salud, y Juan Pedro Siganda, que había terminado como presidente de AEBU por exilio y cárcel de varios de los dirigentes que habían sido electos en la última elección. Graciela Posamay y Rubén Castillo asumen la responsabilidad de la conducción del acto. Graciela Posamay era una locutora muy conocida por su actividad en CX30. Rubén Castillo, de inmensa trayectoria cultural, había sido, entre otras cosas, quien había llamado a las 5 de la tarde leyendo aquel poema de Lorca el 9 de julio del 73. Y ahí comienzan a reverdecer, además, a llenarse de gente los locales, de gente proveniente del movimiento sindical, pero también los gremios estudiantiles comienzan a ir a los distintos locales, a EWU, a ASU, a la FOEB, a DEOM, a Tabacaleros, a la Federación Uruguaya de la Salud, a FCASMO, a FCOM, otros, organizando en una generación que no tenía experiencia en este tipo de actos, que no tenía fondos para hacerlo, para llevarlo adelante, pero genera en esos pocos días una correntada de gente que se suma a la organización del 1 de mayo y a la participación del 1 de mayo. Y esa tarde soleada, los trabajadores leen un manifiesto que es una pieza fundamental en la historia o en el proceso de derrota de la dictadura, porque no solo plantean sus reivindicaciones, no solo plantean la plataforma que tienen en tanto trabajadores en un contexto socioeconómico complicado. Recordemos que el año anterior se había roto la tablita y eso había generado niveles de pobreza y desempleo
importante, que la caída del salario real respecto al 71 era del orden del 50%, pero no solo plantean un manifiesto con ese encargo, con ese foco, sino que asumen lo que tantas veces ha hecho el movimiento sindical de este país, la representación de los intereses de la nación, la representación de los intereses de la democracia, la defensa de la democracia, y ese acto, sin ninguna duda, cambia el escenario político. O sea, a partir de ahí nada será igual y 2 semanas después, el 13 de mayo, ni siquiera 2 semanas después, se reabre una serie de negociaciones con los partidos políticos que son desarrolladas en otro clima, en otro escenario, en otra realidad, a partir del acto del 1 de mayo del 83. Si usted me permite, presidente, voy a solicitar que se proyecte un pequeño video que nos va a dar mejor idea de lo que fue esa actividad y después redondeo. Adelante, diputado. Verlo venir, adueñándose de las avenidas, ocupando los balcones, los crisantemos, el mediodía. Vienen de sus pueblos, de sus olvidos, de sus manteles, desde sus baldíos. Vienen de todo el país, hasta su propia mirada. Hasta su propia mirada. Los trabajadores uruguayos sabían y sabemos que la fortaleza está en nosotros mismos, en nuestro sentido de la unidad, en nuestra capacidad de lucha, en nuestra decisión libertaria. Si es nuestro el 1 de mayo, los otros días de quién soy. Por la plena vigencia de las libertades públicas en el país, por un inmediato ajuste salarial, por la libertad, por la amnistía, por la reconstrucción nacional. ¡Viva la unidad de todos los trabajadores y el pueblo! ¡Viva el 1 de mayo! Gracias, presidente. Para finalizar, quiero decir que entiendo que este país tiene una enorme deuda con el movimiento sindical, una deuda de gratitud. El compromiso que ha tenido el movimiento sindical históricamente con la democracia, con la defensa de la convivencia armónica entre todos los orientales, la huelga general como un hito fundamental de rechazo a la dictadura y como la mayor expresión de rechazo a la dictadura de la que fue capaz la ciudadanía de este país, hace que
este movimiento sindical maduro, serio, yo creo que sea una buena noticia para todos los gobiernos de cualquier pelo y en cualquier momento, porque es un movimiento sindical serio, maduro, con el cual los partidos o los gobiernos negocian, discrepan, pero saben que acuerdan y saben que respetan las reglas de juego y nunca incendian la pradera. Entonces, este movimiento sindical incipiente, pero que de alguna manera retomaba esas tradiciones que venían, y en el propio manifiesto lo plantean explícitamente, ¿no? Venimos de la historia de la CNT, sin decirlo con esas palabras, que venían de la resistencia en la clandestinidad, que venían del apoyo de la CNT en el exilio. En plena dictadura se puso al frente de esa resistencia y abrió las compuertas para una movilización social que tomó un volumen que hasta ese momento no tenía. Y eso permitió después que hubiera Semana de Estudiantes, que hubiera obelisco, que hubiera caceroleadas y que hubiera tantas otras cosas. Y tuvo la lucidez de sintetizar brillantemente las urgencias de esa etapa en 4 palabras: libertad, trabajo, salario y amnistía. Yo creo que ese día todos los que participamos en esa actividad salimos pletóricos, pero además roncos de gritar: se va a acabar, y se acabó en parte y en buena medida gracias al movimiento sindical. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, diputado.